Bien, mis hermanos, la verdad es que estoy verdaderamente contento de que hoy la iglesia esté prácticamente llena para recordar lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Este Viernes Santo en el cual recordamos que Cristo murió en la cruz. Y deberían verse las caras ahora, mis hermanos, ¿ya? No solamente la exclamación de Marta, ¿qué ha dicho Rubén? ¿Ya? Sino las caras de decir, parece que Rubén se ha vuelto loco, porque la verdad es que no estamos ni la mitad de la congregación hoy aquí para recordar que Cristo murió. Pero es que lo he dicho con ironía, es decir, he utilizado lo que es una figura retórica para decir justamente lo contrario de lo que quiere darse a entender. Y es que esto es lo que es la ironía. La ironía es una figura retórica que lo que hace básicamente es decir algo, pero lo que quiere decirse es lo contrario. La ironía lo que nos muestra es que las cosas no siempre son lo que parecen. Es decir, cuando con ironía digo estoy verdaderamente contento de que la iglesia esté completa para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dicho esto con ironía, lo que se está diciendo es que hay tristeza en que no seamos más para recordar que nuestro Señor murió en la cruz por nosotros. Eso es la ironía. Ahora bien, quizás se preguntan, ¿y por qué una clase hoy de figuras retóricas? ¿Y por qué una clase hoy sobre la ironía? Y la razón, mis hermanos, es porque la ironía es lo que Mateo está utilizando para enseñarnos grandes verdades en relación a lo que sucedió cuando Cristo murió en la cruz. Mateo en estos capítulos, en este capítulo y versículo que se ha leído, utilizará la ironía para mostrarnos cómo hubo personas que hicieron y dijeron cosas, y a través de esas cosas que hicieron, a través de esas cosas que dijeron, aunque ellos no lo veían, aunque ellos no lo creían, se estaba diciendo totalmente lo contrario de lo que estaban diciendo o haciendo. Fíjense que de los 4 evangelios, aquellos que más utilizan la ironía para comunicar sus mensajes es Mateo y Juan. Y vamos a ver, mis hermanos, que vamos a tener que tener esto en mente para el día de hoy, que Mateo utilizará de manera suma lo que es la ironía. Nos mostrará cómo algunos estaban diciendo algo que en realidad se estaba diciendo totalmente lo contrario de lo que pretendían. Así que tengan Mateo 27, abierto delante de ustedes, en estos versículos del 27 al 50. Y con el uso de la ironía vamos a ver lo que verdaderamente nos muestra la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en este texto que se ha leído nos damos cuenta de 3 cosas. Primero, lo que la cruz verdaderamente nos muestra es que Jesucristo es Rey. Segundo, lo que la cruz verdaderamente nos muestra es que Jesucristo es Salvador. Y tercero, lo que la cruz verdaderamente nos muestra es que Jesucristo es el Hijo obediente de Dios. Estos son los 3 puntos para hoy, mis hermanos. Así que vamos a destacar el primer punto. Lo que la cruz verdaderamente nos muestra es que Jesucristo es Rey. Y fíjense que primero, mis hermanos, nos muestra que es Rey porque hay un reconocimiento que Jesús es el Rey de su pueblo. Y esto lo vemos en los versículos del 27 al 30. Y hay algo que no podemos olvidar, y es precisamente el uso de la ironía. El uso de la ironía, de esa figura retórica por parte de Mateo. Aquellos que lo estaban contemplando, ¿ya? Aquellos que lo estaban juzgando, vamos a ver que estaban reconociendo algo que ellos mismos no se daban cuenta que estaban reconociendo y que estaban confesando. Y ahí es donde va a estar, mis hermanos, la ironía. A través de la burla, a través del escarnio de esos soldados que se burlaban de Cristo como Rey, van a estar al final confesando de que Cristo es Rey. Y fíjense, cuando vamos a estos versículos del 27 en adelante, 2 veces, mis hermanos, se hace la afirmación de que Jesús es Rey. Fíjense en el versículo 29. Fíjense cuando al final del versículo los soldados dicen, salve, Rey de los judíos. Y ahora fíjense en el versículo 37. Cuando se escribió la causa por la cual Cristo fue crucificado, se escribió en el versículo 37, este es Jesús, el Rey
de los judíos. Por lo tanto, fíjense, dos veces hay una afirmación de que Jesús es rey. Ahora, estos versículos, el 27 al 37, tienen una estructura muy marcada. Y hay toda una serie de verbos, ¿ya? De verbos que son verbos principales, que nos están marcando acciones principales. Y es interesante, porque esas acciones principales nos muestran lo que los soldados están haciendo y lo que verdaderamente los soldados están diciendo y reconociendo, de manera irónica, sin ellos darse cuenta. Fíjense, sobre todo en los versículos del 27 al 29, fíjense los verbos principales ahí. Fíjense, aparece el verbo se reunieron, ¿ya? Esta es la compañía que se reunió. Después, fíjense, echaron en el versículo 28, echaron encima un manto escarlata, lo veremos. Después, pusieron sobre su cabeza. Después, le escarnecían. Esos verbos son principales. Reunieron, echaron, pusieron, escarnecían. Esas acciones nos van a mostrar verdaderamente lo que los soldados estaban haciendo y diciendo en relación a Cristo. Pero fíjense, antes de llegar aquí, mis hermanos, debemos contemplar un poquito lo que es el contexto del cual venimos. Porque Jesús había sido ya arrestado. Y Jesús había pasado primeramente por lo que era la casa de Caifás. Y en la casa de Caifás había sido escupido y había sido acusado, y la acusación que había sido dada precisamente de que este dijo de que se destruyese el templo y en 3 días lo reedificaría. Eso dentro del Imperio Romano, mis hermanos, era una acusación en cierta manera grave, destruir el templo, porque saben que el Imperio Romano era un imperio pluralista. No un imperio, mis hermanos, que permitía todo tipo de religión y de dioses siempre y cuando se mantuviesen en paz, siempre y cuando se sostuviese de que el emperador César ya era el Señor, y los romanos, para poder mantener lo que era la paz en ese vasto imperio donde quizá había diferentes zonas con diferentes religiones, hicieron en cierta manera un delito de muerte que se destruyese algún templo de esas divinidades. Por lo tanto, cuando se lanza esa acusación, este dijo destruir el templo y en 3 días lo reedificaré, dentro de ese contexto podía llevar lo que era la sentencia misma de muerte. Por tanto, fíjense que en casa de Caifás, en cierta manera, se le acusó de esto, ahí se le escupió, se le maltrató, y de la casa de Caifás pasó ¿a dónde? Pasó a Pilato. Y en Pilato, antes de que fuese entregado a esos soldados, y lo que hemos leído, Pilato le hizo una serie de preguntas, pero Pilato también azotó a Cristo Jesús. Por lo tanto, ya fue escupido, maltratado, azotado. De ese contexto es donde venimos. Y ahora llegamos precisamente a este acontecimiento. De esos soldados, mis hermanos, que se reunieron alrededor de Jesús. Y nos damos cuenta de que hay un plus de crueldad con Cristo en esta situación. Fíjense en el versículo 27. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Fíjense, reunieron alrededor de él toda la compañía. Esa compañía, mis hermanos, se podía referir a lo que eran unos 600 hombres que no eran legionarios, no eran de los soldados que estaban en las legiones, sino que eran soldados auxiliares que podían ser reclutados de otras zonas, no serían judíos, y eran reclutados de aquellas zonas que no tenían mucha amistad o mucha afinidad con lo que serían los judíos. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, que tenemos una compañía de 600 hombres, ¿ya? De 600 hombres, los cuales no tenían mucha afinidad con los judíos, alrededor de un hombre que era judío y que había dicho ciertas cosas. Por lo tanto, les estaban poniendo en bandeja a esos 600 hombres, mis hermanos, que pudiesen hacer en cierta manera lo que quisiesen con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí están estos 600 hombres de la compañía reunidos alrededor de Cristo, que ya había sido escupido, ya había sido maltratado, ya había sido azotado en casa de Caifás por Pilato. Y ahora, ¿qué es lo que hacen esos 600 hombres y esa compañía alrededor de Cristo, mis hermanos? Fíjense que Mateo
se toma el tiempo y el detalle de determinarnos qué es lo que hicieron. Es importante que Mateo establezca esto, porque en lo que esa compañía hizo en relación a Jesús, irónicamente se está diciendo mucho, mis hermanos, mucho que aquellos soldados no veían, pero que nosotros como lectores sí que podemos ver lo que estaban haciendo y en realidad lo que se estaba diciendo. Fíjense qué es lo que hicieron, mis hermanos. Fíjense el versículo 28, le desnudaron de su ropaje, pero aquí viene un verbo principal ahora, y le echaron encima un manto escarlata. Es decir, echaron sobre Cristo un manto púrpura. Un manto escarlata, mis hermanos, que era precisamente el manto o la imagen del manto que se utilizaba para el emperador. El color escarlata era color, mis hermanos, de emperador, color de realeza. Por tanto, lo que hicieron con él es que le echaron encima un manto, lo cubrieron en cierta manera con ropajes mismos de realeza. Y después de esto, después de ponerle los ropajes de realeza, ¿qué hacen? Fíjense, mis hermanos. 29. Y pusieron, ese es el siguiente verbo, sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Literalmente, en realidad, este versículo dice tejiendo una corona de espinas, eso es lo que están haciendo, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza. Fíjense, mis hermanos, esto no nos puede pasar desapercibido. Lo visten con ropajes de realeza y ahora, ¿qué es lo que hacen con Cristo? Ahora lo coronan, mis hermanos. Lo visten y lo coronan. Y no solamente lo coronan, sino que fíjense que le dan además a su diestra, ¿qué es lo que le dan? En el mismo versículo 29, y una caña en su mano derecha. Es decir, le dieron lo que es en cierta manera una caña, que lo que significaba que era. Significaba, mis hermanos, un cetro de poder a la diestra de Cristo Jesús, símbolo de poder. Fíjense, ellos estaban haciendo una parodia. Estaban burlándose y haciendo parodia de Cristo Jesús. Pero lo vistieron de realeza. Pero le coronaron. Pero le dieron un cetro, significando poder. Y la cosa no paró ahí. Después de que lo vistieron de realeza, después de que lo coronaron, después de que le dieron el cetro en la diestra, ¿qué hicieron? Fíjense si siguen leyendo. E hincando la rodilla delante de él. Es decir, se arrodillaron delante de Cristo. Hincando su rodilla, ese no es el verbo principal, ¿eh? El verbo principal viene ahora. Y esos versículos, mis hermanos, cuando uno define la estructura, ¿saben dónde recae el peso de esos versículos? ¿Saben dónde recae lo que es el centro de esos versículos? En lo que viene ahora. En la confesión de esa compañía delante de Cristo. Desde hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban, se mofaban, no creían nada de lo que estaban diciendo, no veían nada de lo que estaban diciendo, pero irónicamente arrodillados delante de Cristo, ¿qué es lo que dijeron? Salve, Rey de los judíos. Utilizaron en cierta manera la misma expresión que se utilizaba delante de César. Salve, Rey de los judíos. Fíjense, mis hermanos, que, como les he dicho al principio, no podemos perder de vista lo que es la ironía que Mateo está utilizando aquí. Porque esos se estaban burlando y escarneciéndole. 2 veces aparece eso. Se burlaban de él. Pero todo y burlándose, mis hermanos, fíjense, vistieron a Cristo de realeza, coronaron a Cristo, le dieron cetro de poder y se arrodillaron delante de Cristo y le dijeron, salve, Rey de los judíos. ¿Saben, mis hermanos? Eso es una imagen avanzada de lo que sucederá en el fin de la historia.
Eso es una imagen avanzada, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Y aquel, mis hermanos, que dio su vida por los suyos en aquella cruz, el Padre lo exaltó. Y lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es que, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, mis hermanos, toda rodilla, la que está en los cielos, la que está en la tierra, la que está debajo de la tierra, toda sin excepción se doble delante de Cristo Jesús, que es el Señor, Rey, para gloria de Dios Padre. Y lo que vemos aquí, mis hermanos, es esa declaración irónica de esos enemigos arrodillándose delante de Cristo. Fíjense que aquí le están confesando como rey, algo que el Evangelio de Mateo ha mostrado de principio a fin. ¿Cómo empieza el Evangelio de Mateo, mis hermanos? Fíjense el primer versículo del Evangelio de Mateo, el libro de la genealogía de Jesucristo, o mejor, de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este Jesús, Mateo empieza diciendo, es hijo de David, es el hijo legítimo de David, el que sustenta sobre sus hombros lo que es el reino que Dios prometió a David, su padre, el que sustenta legítimamente el cetro de poder, el que sustenta ese reino de justicia, de juicio, de salvación. Después nos da una genealogía, Mateo, mis hermanos, dividida en grupos de ¿qué? De 14, lo que es el número para referirse a David. Después nos encontramos unos sabios que vinieron de Oriente y llegaron a Jerusalén. ¿Y qué es lo que preguntaron estos sabios, mis hermanos? Preguntaron, ¿dónde está quién? ¿Dónde está el rey de los judíos? Después vemos la proclamación de Cristo, arrepentíos porque el reino se ha acercado. El rey se había acercado, el reino se ha acercado, mis hermanos. Después nos encontramos a Cristo Jesús dando la constitución misma del reino de los cielos y de su justicia, que es el sermón del monte, y diciéndole a los suyos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y después encontramos una serie de parábolas donde Jesús, el Rey, mis hermanos, ¿qué es lo que hace? Es describirnos el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a... ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Todo del Evangelio de Mateo, todo intenta mostrar una cosa, que Jesús es el Rey. Ese Rey, mis hermanos, que estamos viendo en el primer libro de Samuel, ese Rey que Dios escogió, ese rey que Dios proveyó, ese rey que Dios determinó en David, mis hermanos, que tiene su reino, que tiene su pacto, ese rey viene ahora en Cristo Jesús. Todo Mateo muestra esto. Y ahora, irónicamente, mis hermanos, a través de la burla y a través del escarnio, ¿qué es lo que estaban reconociendo esos soldados, mis hermanos? Que Jesús es Rey. Le coronaron, le vistieron, le dieron cetro de poder, hincaron su rodilla y delante de Cristo dijeron, salve, Rey de los judíos. ¿Se dan cuenta de la ironía? Ellos no entendían, mis hermanos. Ellos no veían. Pero aquí está la ironía, mis hermanos. A través de esa burla estaban confesando, tú, Jesús, eres Rey. Ellos no veían, pero Mateo a través de esa ironía quiere que tú veas algo. Quiere que a través de esa burla y de ese escarnio, de esos soldados cegados, quiere que entiendas algo y que veas lo que ellos no pudieron ver. Que nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es el Rey. Y no cualquier tipo de rey. Porque hay un reconocimiento, mis hermanos, de que Jesús es el Rey de su pueblo, pero hay un reconocimiento de que Jesús es el Rey sufriente. No es cualquier tipo de rey aquí. Es un rey, mis hermanos, que sufrió. Y fíjense que esto lo vemos, mis hermanos, en diferentes momentos de estos versículos. Fíjense, en el versículo 30, mis hermanos, es maltratado. Fíjense lo que esa compañía de hombres hicieron alrededor de Cristo. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Le maltrataron. Fíjense después,
Lo volvieron a vestir, le despojaron, mis hermanos, lo volvieron a vestir con sus ropas y lo llevaron entonces al Gólgota para crucificarle. Y en el camino, mis hermanos, volveremos a mencionar esto, en el camino se encontraron con una persona, porque eso era público, mis hermanos. Iban los crucificados al Gólgota, por lo que era Jerusalén, y no se piensen que ahí lo que hacían eran poner vallas y vallar para que entonces pudiese pasar lo que es esa procesión terrible. No, era público, la gente estaba por ahí. Podían observar cómo los crucificados iban, mis hermanos, al Calvario. Y en medio de ese camino se encuentran ¿con quién? Se encuentran con Simón de Cirene. ¿Y qué es lo que le pidieron a Simón de Cirene? Le pidieron, mis hermanos, que llevase la cruz. Fíjense el versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, mis hermanos. Le obligaron. Es algo que los romanos podían hacer. Y es algo que Jesús mismo toma en el Sermón del Monte. Bueno, si alguien te obliga a ir una milla, ¿qué tienes que hacer? No ve una, ve otra más, ¿vale? Jesús básicamente toma esta imagen en el Sermón del Monte. Obligaron a Simón de Cirene a llevar la cruz. Y eso es sorprendente. Lo volveremos a mencionar después. Pero eso es sorprendente. Porque aquellos que estaban condenados a muerte, mis hermanos, aquellos que llevaban lo que era la cruz, que posiblemente era básicamente la barra horizontal, porque la vertical ya estaba en el suelo. Aquellos que estaban en esa posición, mis hermanos, se les obligaba a ellos a llegar al final con esa cruz hasta el momento de ser crucificados. No solían los romanos, mis hermanos, dejar que otros tomasen esa cruz, pero aquí tomaron a Simón de Cirene para que llevase la cruz de Cristo. Y aquí no es un ejemplo de discipulado, de seguir, toma tu cruz y sígueme. En Marcos quizás sí, pero aquí no, mis hermanos. Aquí lo que se nos muestra, sin estar obligados a ello, los romanos obligaron a Simón de Cirene a hacer esto, mis hermanos, porque Cristo había estado tan machacado, tan maltratado, tan golpeado, tan escupido, mis hermanos, que posiblemente no le quedaban fuerzas para llegar a ese Gólgota y ser crucificado. De lo que sufrió Cristo, tuvieron que coger a Simón de Cirene para que cargase la cruz y llegase al Gólgota. Y una vez ahí, mis hermanos, le crucificaron. ¿Y qué intentaron darle a beber? Fíjense del versículo 33 en adelante. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no lo quiso. Ese vinagre con hiel, mis hermanos, era en cierta manera una bebida sedante para aliviar lo que eran los dolores, mis hermanos, en la cruz. Y eso que Cristo acababa de ser crucificado, mis hermanos. Le dieron ese vinagre con hiel, esa bebida sedante por el sufrimiento, mis hermanos, que Cristo estaba teniendo. Fíjense, mis hermanos, que lo que son todos estos textos, ¿qué es lo que nos muestran? Nos muestran el sufrimiento de Cristo, pero no nos lo muestran como la película de la pasión de Mel Gibson. ¿Se acuerdan de esa película, mis hermanos? Que se hizo tan famosa. Ketchup por todas partes, mis hermanos. No nos lo muestra así. La Biblia no nos muestra lo que es ese sufrimiento de Cristo de esta manera. No hace escarnio en ese sentido. Pero sí nos muestra que Cristo sufrió, que fue maltratado, que fue escupido, que prácticamente no tenía fuerzas para llegar a esa cruz y tuvieron que coger a Simón de Cirene, mis hermanos, que tuvieron que darle vinagre con hiel por el sufrimiento que tenía, mis hermanos. Fíjense que este darle vinagre con hiel viene de un salmo, viene del Salmo 69 del versículo 21. Bueno, eso del vinagre con hiel no, cuando le echaron las vestiduras y todo. Fíjense, mis hermanos, fíjense, nos encontramos ese Salmo 69. Después, fíjense, nos encontramos lo de las vestiduras en el Salmo 22. Fíjense, Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel, pero comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Fíjense ahora al Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fíjense, esto es lo que hicieron con Cristo. Lo que nos dice el Salmo 69, lo que nos dice el Salmo 22, lo hicieron con Cristo en aquella cruz. Y es importante estos dos salmos, mis hermanos, porque estos dos salmos fueron escritos por David. Y fueron escritos por David para mostrarse, mis hermanos, David en esos salmos se muestra como el justo
sufriendo en manos de sus enemigos. ¿Se dan cuenta? El justo sufriendo en manos de sus enemigos. Y nos encontramos ahora estos salmos aplicados ¿a quién? Aplicados a Cristo, el último Rey. Por lo tanto, Cristo Jesús se está presentando aquí, mis hermanos, como el Rey, como el justo sufriente en aquella cruz, mis hermanos. Con todo lo que hicieron con Cristo Jesús, con esa burla, con ese escarnio, en esa crucifixión, mis hermanos, lo que se estaba diciendo es algo. Lo que se estaba diciendo es que ese Cristo que estaba crucificado y muriendo en la cruz es el justo sufriente, el Rey sufriente, mis hermanos. Ellos se burlaron, ellos no lo vieron, ellos no lo entendieron, pero irónicamente, ¿qué es lo que estaban diciendo? Con sus palabras y con sus acciones estaban diciendo, este hombre es el Rey justo y sufriente. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es importante entender esto porque esto es lo que Mateo quiere que veamos. Quiere que veamos que Cristo Jesús, aunque estuviese en aquella cruz clavado, aunque fuese, mis hermanos, sacado de sus vestidos, aunque fuese, mis hermanos, maltratado y machacado, mis hermanos, aquí Mateo nos muestra, Él es el Rey. Él es Rey a quien toda la autoridad le ha sido dada. Él es el Rey que ha traído el reino de justicia. Él es el Rey que todo le es puesto bajo sus pies. Pero ese Rey, debemos entenderlo, mis hermanos, siempre pasando por la cruz. Porque es imposible entender a Cristo Jesús como Rey sin contemplarlo primeramente, mis hermanos, en la cruz. Porque su realeza primeramente se mostró, mis hermanos, en aquella cruz. Todos los milagros que Cristo realizó, cuando sanó a leprosos, cuando sanó a ciegos, cuando resucitó a muertos, cuando hizo andar a paralíticos, mis hermanos, todos esos milagros que eran la demostración de que el reino de salvación había llegado. Todos estos milagros eran la demostración y la evidencia de que Jesucristo tenía poder y autoridad, de que Él tenía autoridad sobre la muerte, de que Él tenía autoridad sobre los demonios, de que Él había venido a traer un reino de autoridad, de justicia, de salvación, de cambio para la vida de las personas. Esos milagros significaban esto, pero ¿saben dónde apuntaban todos estos milagros, mis hermanos? Estos milagros que mostraban que Jesús es el Cristo y el Rey con autoridad, apuntaban, mis hermanos, al milagro más grande que hay. Apuntaban al milagro y a la obra misma de la cruz. Porque ahí, mis hermanos, es donde se ve verdaderamente ese gran poder de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, desplegado de una manera sorprendente. Se burlaron, hicieron escarnio de Él. Pero la ironía está en que en ese escarnio y en esa burla, que ellos decían, bah, ¿quién se va a creer esto? Lo que estaban confesando y lo que Mateo quiere que veas es que Jesús es ese Rey sufriente que sufrió para salvar a los suyos. Y eso es la segunda cosa que nos muestra, mis hermanos, la cruz. Lo que verdaderamente, mis hermanos, lo que la cruz verdaderamente nos muestra es que Jesucristo es Salvador. Y quizá podemos pensar, ¿saben? Yo he estado pensando en este mensaje y digo, bueno, pero esto es una cosa que ya sabemos. Bueno, pues gloria a Dios por ello, mis hermanos. Es una cosa que sabemos y es una cosa que no podemos nunca perder de vista, mis hermanos. Spurgeon decía que un corazón verdaderamente regenerado no se cansa de escuchar lo que son las antiguas verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben quiénes querían escuchar novedades, mis hermanos? Los atenienses. Estaban deleitosos en escuchar novedades, mis hermanos. Y cuando llegaron a escuchar lo de la resurrección dijeron, esto ya no nos lo creemos, mis hermanos. Nosotros no estamos llamados a escuchar novedades, sino la vieja historia de nuestro Señor Jesucristo. Y la cruz nos muestra que es Rey, con ironía, pero así lo confesaron, Rey sufriente. Y lo que la cruz verdaderamente nos muestra es que Jesús es Salvador.
Y vamos, mis hermanos, del rey sufriente al Salvador sufriente. Y fíjense, el Salvador, y esa es la gran paradoja quizá de la salvación, el Salvador que salva a través de la debilidad. Fíjense que ahora en los versículos del 38 al 42, mis hermanos, todo va a recaer en el poder o en la capacidad de Cristo para salvar o para salvarse Él, mis hermanos. Y fíjense que esta apelación al poder o a la capacidad de Cristo para salvar aparece de diferentes maneras, sobre todo en lo que se decía, aquellos que pasaban delante de la cruz, lo que decían a Cristo colgado en la cruz. Fíjense en el versículo 40. Tú que derribas el templo en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Fíjense el versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. ¿Se dan cuenta? Hay una apelación al poder de Cristo para salvar o para salvarse. Sálvate a ti mismo. Desciende ahora de la cruz. A otros salvó y él no puede salvarse. Ahora hay varias cosas, mis hermanos, en lo que se está diciendo aquí en relación a Cristo que está crucificado. Fíjense, mis hermanos, primeramente empezamos a ver primero lo que es la debilidad que vemos en Cristo Jesús. Y alguna cosa ya hemos mencionado. Esa debilidad, mis hermanos, en Cristo, esa debilidad se ve en eso que hemos dicho en el versículo 32, cuando cogieron a Simón de Cirene y le obligaron para llevar lo que era la cruz. Como les he explicado, mis hermanos, no estaban obligados a hacer esto los romanos, aquellos reos que eran llevados a ser crucificados. Se les obligaba a llevar lo que era el madero. Pero aquí obligaron, mis hermanos, a Simón de Cirene a que llevase la cruz de Cristo Jesús. Y lo más probable es porque Cristo estaba tan débil a través de la tortura y de los escupitajos y del maltrato, mis hermanos, que no tenía fuerzas prácticamente. Era un Cristo aparentemente débil, mis hermanos. Fue despojado de su ropa. Fíjense el versículo 33. Dice: cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Fíjense, mis hermanos, que le despojaron de su ropa. Y aquí hay el gran debate de si verdaderamente Cristo fue crucificado sin ropa o dejaron algo. Pero ese término, despojaron de ropa, mis hermanos, se refiere no solamente a la túnica, sino también a la ropa interior. Sea como sea, mis hermanos, fíjense lo que aparece allí. Despojado de ropa, una expresión totalmente, no solamente de vergüenza, sino de una debilidad terrible. Nuestro Señor Jesucristo aparentemente débil en aquella cruz. ¿Y qué es lo que hicieron los guardias? Se sentaron y lo guardaron. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 36. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Ven, una afirmación pública de la realeza. Pero se sentaron y lo guardaron. Esto, mis hermanos, los romanos tenían que hacerlo. Porque si dejaban los crucificados, mis hermanos, crucificados, y todavía vivían y se iban, ¿saben lo que podía pasar? Que llegasen, mis hermanos, los familiares y entonces lo sacasen de la cruz. Lo sacasen de la cruz y entonces lo llevasen a casa y entonces quizá el crucificado pudiese vivir. Por tanto, algún regimiento romano o guardias tenían que quedar para que esto no sucediese. Por tanto, fíjense, Cristo no solamente débil en aquella cruz, sino totalmente indefenso y sin ninguna ayuda en absoluto. Ninguna posibilidad, mis hermanos, de que se ayudase a Cristo. Indefenso y débil en aquella cruz. ¿Pueden imaginarse al Rey de Reyes, al Rey Altísimo, al Rey Soberano, al Rey Creador de todas las cosas, mis hermanos, al Rey que lo ha creado todo, visible e invisible, al Rey que nos ha creado a nosotros,
pueden mis hermanos verlo como la Escritura nos lo muestra, indefenso y débil en aquella cruz. ¿Qué poder hay ahí para salvar? ¿Qué poder hay ahí? Y los que pasaron delante de la cruz se dieron cuenta de esto. Y pasaron meneando la cabeza. Y le injuriaban. Y fíjense, mis hermanos, lo que decían. Se dieron cuenta de esta aparente debilidad. Fíjense en el versículo 40. Aquí está el diálogo de los primeros que pasan. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Lo que hacen es tomar palabras que Jesús dijo, mis hermanos. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Fíjense que esto sería un gran acto ¿de qué? Un gran acto de poder. Cuando Cristo lo dijo, el templo que tardó 40 años en ser construido, y tú que dijiste que en 3 días lo ibas a reedificar, esto sería una muestra sublime, gloriosa y asombrosa de poder. Si verdaderamente tienes este poder asombroso para reconstruir y reedificar el templo en 3 días, oye, entonces sálvate a ti mismo. Fíjense en el versículo 40. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. Ahí hay 2 imperativos. Sálvate y desciende de la cruz. Si verdaderamente eres ese Hijo de Dios que has dicho, si verdaderamente tienes ese poder tan grande de que se destruya el templo y en 3 días lo levantes, entonces, ¿qué es 4 clavos que te sostienen en una cruz? No son nada si tienes ese poder. Sálvate y desciende. ¿Se dan cuenta? Hay una apelación a qué, mis hermanos. Hay una apelación a que Cristo muestre qué. A que Cristo muestre su poder. Hay una apelación burlesca. Hay una apelación al poder de Cristo satánica, mis hermanos. Porque si toman el Evangelio de Mateo, cuando van a Mateo 4, mis hermanos, hubo uno que ya utilizó esa expresión, si tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién dijo eso, mis hermanos? Satanás. Si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Es decir, le estaba diciendo, muestra que eres el Hijo de Dios. Muestra que tienes ese poder, pero muéstralo ¿para qué? Muéstralo para tu favor. Muéstralo independiente de lo que el Padre te ha dicho. Muéstralo para desobedecer a la voluntad que el Padre te ha dado. ¿Y cómo Cristo respondió a Satanás, mis hermanos? Escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre. Fíjense que la apelación aquí es lo mismo. Si eres el Hijo de Dios, sálvate, desciende. Es una apelación, mis hermanos, burlesca al poder de Dios, satánica, en cierta manera. Pero fíjense, mis hermanos, que cuando Cristo respondió a Satanás, escrito está, respondió con la palabra de Dios. Lo que en cierta manera se está mostrando aquí es que precisamente porque Jesucristo es el Hijo de Dios, mis hermanos, es que su poder estaba siendo demostrado para quedarse en aquella cruz. ¿Y saben dónde está la ironía aquí? La ironía está, mis hermanos, en que dijeron, tú que has dicho que se destruya el templo y en 3 días se reedificará, mis hermanos. Esto es precisamente lo que estaba sucediendo en la cruz y no se dieron cuenta. Ni vieron lo que estaban confesando con la burla a Cristo. Tú dijiste destruir el templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Qué es lo que sucedía en la cruz, mis hermanos? Que el templo mismo de Dios estaba siendo destruido en aquella cruz. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el templo ya no era el templo de piedras. Esas piedras, mis hermanos, que nada tenían que ver cuando Cristo vino, porque el templo ahora, mis hermanos, era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cuando vamos al Evangelio de Juan. Vayan al Evangelio de Juan, en el capítulo 2.
Y fíjense que nos muestra precisamente esto el Evangelio de Juan. Fíjense capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba al templo, del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús, mis hermanos? Destruid este templo, se estaba refiriendo a su cuerpo, a él mismo, y en 3 días lo reedificaré. Se refería a la resurrección, mis hermanos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en aquella cruz? Precisamente el templo de nuestro Señor Jesucristo, el lugar, mis hermanos, donde la presencia misma de Dios se encontraba con su pueblo, estaba siendo destruido en aquella cruz y esperando al 3er día glorioso, mis hermanos, para que fuese reedificado en aquella gloriosa resurrección. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No se dieron cuenta. Pero lo que estaban confesando precisamente, mis hermanos, es que ese gran poder, mis hermanos, de Cristo Jesús se estaba mostrando precisamente quedándose en aquella cruz, sucediendo lo que estaba sucediendo, que el templo estaba siendo destruido para después reedificarse, mis hermanos, y levantarse. Y fíjense que esto nos muestra, mis hermanos, de que la cruz de Cristo, mis hermanos, Cristo estaba salvando a través de la debilidad. Un Cristo aparentemente débil, un Cristo aparentemente sin fuerzas, un Cristo, mis hermanos, que no tenía nada aparentemente en aquella cruz, pero es donde su poder estaba siendo desplegado de una manera que el mundo era incapaz de ver y incapaz de entender. Como Pablo le dijo, como Dios le dijo al apóstol Pablo: bástate que mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Se perfecciona en la debilidad, mis hermanos. En la aparente debilidad de nuestro Señor Jesucristo, colgado en aquella cruz, en esa humildad, mis hermanos, ahí el gran poder de Dios estaba siendo manifestado para salvar a pecadores como nosotros. El poder que se desplegó en la creación, cuando Dios dijo: sea la luz, ese poder, mis hermanos, se desplegó en aquella cruz con un Cristo que parecía débil, pero que su poder, mis hermanos, estaban quedándose en aquella cruz en obediencia al Padre para salvar a los suyos. Y fíjense que esto lo vemos en lo siguiente que es dicho. Porque es el Salvador, mis hermanos, que salva a través de la debilidad, pero es el Salvador que no podía salvarse para salvar. Fíjense ahora el versículo 41. De esta manera, ¿se dan cuenta de lo que aparece ahí? De esta manera, o de la misma manera, mis hermanos. Es decir, ahora viene otro grupo que va a decir otra serie de cosas, pero que tienen que entenderse con lo que se ha dicho. Pasaban aquellos, los cuales básicamente decían: bueno, tú que dijiste que destruirías el templo y en 3 días se reedifica, sálvate, desciende si eres el Hijo de Dios. De la misma manera, ahora pasan otros. Y fíjense que van igualmente a apelar a lo que es ese poder para salvar. Pero fíjense lo que dicen en el versículo 41. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Escuchen la primera frase: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y esta es la cuestión, exactamente esto es. Tenían el punto, mis hermanos. Era para decirles: ¿lo veis? Lo estáis diciendo, pero no lo entendéis, no lo comprendéis. Aquí está la gran ironía. Lo estáis viendo, lo estáis diciendo. Salvó a otros y él no puede salvarse. Mis hermanos, están diciendo lo que es la salvación, de que Cristo no podía salvarse a sí mismo. ¿Para qué? Para poder entonces salvar a otros, mis hermanos. Lo estaban confesando y no se estaban dando cuenta de ello, mis hermanos. Había una imposibilidad en Cristo Jesús de salvarse a él mismo. Una imposibilidad no porque careciese de poder, sino todo lo contrario. Mis hermanos, porque tenía ese poder suficiente
es que, mis hermanos, quedó en aquella cruz. La imposibilidad, mis hermanos, de salvarse es porque Cristo, como el Hijo de Dios, siempre es y será obediente al Padre, mis hermanos. Y en aquella cruz, todo su poder, mis hermanos, estaba siendo mostrado. ¿Para qué? Para no salvarse a sí mismo, para ser obediente al Padre, para dar su vida a los suyos, para sufrir la ira de Dios, para sufrir la vergüenza, para sufrir el escarnio, para sufrir el juicio por nuestros pecados, mis hermanos. Pero estuvo en aquella cruz y no se pudo salvar, no quiso salvarse al mismo, porque en su muerte está nuestra vida. Porque en su muerte está nuestra salvación, porque en su sangre está nuestro perdón. No pudo salvarse Él para salvar a otros. ¿Salvarnos de qué, mis hermanos? Y esto Mateo ya lo ha dicho. Lo ha dicho justo al inicio de su evangelio. A este niño que nacerá, le darás el nombre de ¿qué? Le darás el nombre de Jesús. ¿Y por qué se llamará Jesús ese niño? ¿Por qué no se llamará Pepe? ¿Por qué no se llamará Juan? Le darás el nombre de Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese que salvaría a su pueblo de sus pecados, mis hermanos, todo su poder, a través de esa debilidad en una cruz, mis hermanos, que el mundo no entendía y aquellos no entendían, pero lo estaban confesando, mis hermanos, todo su poder era para ser obediente al Padre, mis hermanos. Estar en aquella cruz y de esta manera salvarnos de nuestros pecados. No se salvó, mis hermanos, por su culpabilidad, sino nos salvó de nuestra culpabilidad y de nuestros pecados. ¿Ven la gran ironía, mis hermanos? ¿Ven la gran ironía? Era para acoger a uno de esos sacerdotes, a uno de esos escribas, a uno de esos fariseos, sacudirle un poquito y decirle, pero ¿no te das cuenta de la ironía? ¿No te das cuenta de lo que estás diciendo? Acabas de confesar lo que Cristo está haciendo en la cruz. A otros salvó y Él no puede salvarse. Es que lo estás diciendo. No puede salvarse porque de esta manera es como salva a otros. Y ahí es donde se demuestra este gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando contemplamos la cruz, mis hermanos, nunca debemos ver lo que es un Cristo débil en aquella cruz. Un Cristo, mis hermanos, sin poder. En aquella cruz, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo no era un Cristo débil ni un Salvador pasivo. Ese era el Salvador y es el Salvador activo del mundo, mis hermanos. En aquella cruz colgado estaba, y esto no podemos perderlo, obrando plenamente y efectivamente la salvación de los suyos. Y si eres salvo por la gracia de Dios, puedes decir como Pablo, Cristo murió por mí. En aquella cruz Cristo estaba obrando como Salvador poderoso mi salvación, mi perdón, mi redención. De todos mis pecados, hasta los más profundos, obraba mi salvación y mi perdón. Era un Salvador poderoso, un Salvador que obraba mi salvación. Y obró todo su poder, mis hermanos, para quedar en aquella cruz en obediencia al Padre. Y si eres salvo, salvarte y perdonarte. Todos los que estamos aquí, posiblemente mis hermanos, somos creyentes. Pero es que esto es lo que debemos ver en el día de hoy. No debemos quedarnos como esos fariseos que dijeron, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. No se lo creían ni ellos esto, mis hermanos, ni ellos. Con todas las señales que Cristo Jesús hizo, mis hermanos, y no creyeron ninguna, tampoco hubiesen creído en esta, mis hermanos. Es ahora cuando debemos ver ese gran Salvador que Dios nos dio. Y la cruz nos muestra al gran Salvador que nuestro Señor Jesucristo es. Y por último, porque les he dicho que acabamos a las 7:30, bueno, 7:35. Por último, mis hermanos, lo que la cruz verdaderamente nos muestra es que Jesucristo
es el Hijo obediente de Dios. Fíjense, hay un énfasis aquí en todo este texto en el concepto de Hijo de Dios, mis hermanos. Fíjense que en el versículo 40 se ha dicho: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Fíjense que ahora nuevamente vuelve a aparecer esto en el versículo 43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Bueno, evidentemente es que no se estaban creyendo nada de lo que decían. Lo que estaban diciendo esos fariseos y escribas: ha dicho que es hijo de Dios, líbrele ahora a Dios si verdaderamente le quiere. Estaban diciendo: es que no nos creemos en absoluto de que sea el Hijo de Dios. Y no tenemos en absoluto la certeza, no tenemos ninguna certeza de que Dios venga para salvar y para librarle. Si viniese, eso sería algo sorprendente. Confío en Dios, pues que venga Él y que le salve. A ver dónde está, mis hermanos. Pero si Dios hubiese venido para salvar a su Hijo en la cruz, ¿qué hubiese pasado, mis hermanos? Ya lo saben, que no hubiésemos tenido salvación. ¿Confió Cristo, mis hermanos, en el Padre? ¿Confió en Dios? ¿Confió plenamente hasta el fin, mis hermanos? Una de las señas de identidad que hace que Jesucristo sea el verdadero Hijo de Dios es que Cristo Jesús siempre fue obediente al Padre, mis hermanos. Siempre cumplió a la perfección la voluntad del Padre, mis hermanos. Y ciertamente Cristo, incluso en aquella cruz, confió en Dios, confió en el Padre. Pero confió, mis hermanos, no como esos querían o se pensaban. No confió, mis hermanos, en que el Padre vendría para sacarlo de esa cruz. Porque Cristo ya oró en Getsemaní preparándose: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Padre, si no es posible que pase de mí esta copa, sea hecha tu voluntad y no la mía. Por eso me ama el Padre, dijo Cristo, porque yo doy mi vida por las ovejas y la vuelvo a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Cristo confió en el Padre, mis hermanos, no en que lo sacase de esa cruz, mis hermanos, no en que le librase de los dolores de la cruz, mis hermanos. Confió en el Padre, mis hermanos, en que a través de su muerte, a través de su obra en aquella cruz, mis hermanos, el Padre salvaría a los suyos. El Padre salvaría a los que Él ama. El Padre salvaría a aquellos que le entregó al Hijo para que diese su vida en aquella cruz por ellos. El Hijo confió en Dios, mis hermanos, en que en esa obra redentora, mis hermanos, seríamos salvos y perdonados, justificados, reconciliados, adoptados, glorificados. El Hijo confió en el Padre, en que la historia no acabaría en aquella cruz, de que después de dar su vida, mis hermanos, el Padre sacaría al Hijo de aquella tumba y vindicaría a su Hijo en esta gloriosa resurrección, poniendo el sello de que todo lo que aconteció en la cruz es sí y amén en Cristo Jesús. El Hijo confió plenamente en el Padre. ¿Y sabes qué? Gracias a esta confianza que hemos visto, es que tú y yo, por la gracia de Dios, somos salvos. Porque si el Hijo no hubiese confiado en el Padre, quizá entonces hubiese bajado de la cruz. Quizá entonces hubiese cogido el camino ancho, no el estrecho. Quizá entonces hubiese convertido las piedras en pan para comer. Quizá entonces hubiese cogido otro camino. Pero porque confió, mis hermanos, es que nosotros podemos ser salvos en Cristo Jesús. Y en esa confianza, Cristo, mis hermanos, algunos pensaron, dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, incluso en medio de ese sufrimiento, el Hijo confió en el Padre.
El Hijo, mis hermanos, entregó el Espíritu. Fíjense el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y hubo, mis hermanos, terremoto. El velo del templo se rasgó. El camino ahora a Dios es abierto. Hubo un terremoto y algunos resucitaron y se aparecieron, mis hermanos. Pero fíjense, ¿qué es lo que confesó un centurión de aquellos que estaba guardando la cruz? En el versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y ahí es donde Mateo quiere que llegues. Ahí, mis hermanos, es donde Mateo quiere que lleguemos. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Es nuestro Rey. Es nuestro Salvador. El que confió en Dios hasta en el momento más trágico y profundo de su vida en aquella cruz. ¿Qué es lo que nos muestra la cruz? Que es Rey, Salvador, Hijo de Dios. Este es nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, cuánta gloria, honor y honra debemos dar a nuestro Dios por ese Rey, Hijo y Salvador que nos dio. Cuánta alabanza debemos levantar a nuestro Dios, mis hermanos, porque esa cruz es poder. No es poder humano, no es poder del mundo, es poder de Dios para salvar. Fue ese poder por la gracia de Dios que me salvó, que te salvó y que te perdonó. Mis hermanos, no nos olvidemos nunca de lo que Pablo le dijo a los corintios. Me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado.